Resumen de los artículos de la Constitución Española de 1978. Título preliminar. Artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo 2. Indisoluble unidad de la nación española. Artículo 3. Riqueza en la diversidad lingüística española. Artículo 4. Banderas, símbolos de identidad de España y de sus comunidades autónomas. Artículo 5. La capital de España. Artículo 6. Los partidos políticos, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas deben garantizar la defensa del territorio español y de su Constitución. Artículo 9. Ciudadanos y poderes públicos deben actuar conforme al orden legalmente establecido. Título Primero, de los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. Nuestros derechos fundamentales tienen el respaldo de la normativa internacional. Capítulo primero, de los españoles y los extranjeros. Artículo 11. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Artículo 12. Mayoría de edad. Artículo 13. Derechos de los extranjeros, extradición, asilo. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículo 14. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Sección primera del capítulo 2 del título primero, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tenemos derecho a la vida. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto. Ninguna confesión tiene carácter estatal. Artículo 17. Todos tenemos derecho a la libertad. Todos tenemos derecho a la seguridad. Procedimiento de habeas corpus. Artículo 18. Inviolabilidad del domicilio. Derecho a la intimidad. Artículo 19. Libertad de residencia. Libertad de circulación. Artículo 20. Libertad de expresión. Artículo 21. Derecho de reunión. Artículo 22. Derecho de asociación. Artículo 23. Participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Artículo 24. Derecho a la tutela judicial efectiva. Artículo 25. Principio de legalidad. Fines penitenciarios, reeducación y reinserción social. Artículo 26. Prohibidos los tribunales de honor. Artículo 27. Derecho a la educación. Artículo 28. Derecho a sindicarse libremente. Derecho a la huelga. Artículo 29. Derecho de petición. Sección segunda del capítulo 2 del título 1. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. Derecho, deber de defender a España. Artículo 31. Sistema tributario justo. Artículo 32. Derecho al matrimonio. Artículo 33. Derecho a la propiedad. Artículo 34. Derecho de fundación. Artículo 35. Derecho, deber de trabajar. Artículo 36. Colegios profesionales. Artículo 37. Derecho a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo. Artículo 38. Libertad de empresa. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39. Protección de la familia. Artículo 40. Progreso social y económico. Pleno empleo. Artículo 41. Seguridad social. Artículo 42. Trabajadores españoles en el extranjero. Artículo 43. Derecho a proteger la salud. Artículo 44. Acceso a la cultura y a la investigación científica y técnica. Artículo 45. Derecho a un medio ambiente adecuado. Artículo 46. Proteger el patrimonio cultural de los pueblos. Artículo 47. Derecho a una vivienda digna y adecuada. Artículo 48. Participación de la juventud. Artículo 49. Protección de las personas minusválidas. Artículo 50. Protección a la tercera edad. Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios. Artículo 52. Organizaciones profesionales. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Artículo 53. ¿Cómo garantizar la protección de los derechos de los 3 primeros capítulos del título primero? Artículo 54. Defensor del pueblo, en defensa de los derechos del título primero. Capítulo quinto. De la suspensión de derechos y libertades. Artículo 55. Posibilidad de suspender ciertos derechos y libertades. Título segundo. De la corona. Artículo 56. El rey, la más alta representación del Estado. Artículo 57. La sucesión de la corona. Artículo 58. El consorte puede ser regente. Artículo 59. Regencia. Artículo 60. Tutela. Artículo 61. Juramento real. Artículo 62. Atribuciones del rey. Artículo 63. El rey manifiesta el consentimiento en los tratados internacionales. Artículo 64. Refrendo de los actos reales. Artículo 65. Sostenimiento de la Casa Real. Título tercero. De las Cortes Generales. Capítulo primero. De las Cámaras. Artículo 66. Las Cortes, Congreso y Senado representan al pueblo y ejercen la función legislativa. Artículo 67. Diputados y senadores no están ligados por mandato imperativo. Artículo 68. Congreso, composición y elección de sus miembros. Artículo 69. Senado, composición y elección de sus miembros. Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de diputados y senadores. Artículo 71. Inviolabilidad parlamentaria, inmunidad parlamentaria. Artículo 72. Estatuto jurídico de las cámaras. Artículo 73. Periodo de sesiones. Artículo 74. Reuniones y mayorías en las cámaras ante ciertas situaciones. Artículo 75. Funcionamiento de las cámaras. Artículo 76. Comisiones de investigación. Artículo 77. Peticiones ante las cámaras. Artículo 78. La Diputación Permanente. Artículo 79. Adopción de acuerdos. Artículo 80. Sesiones públicas. Capítulo segundo. De la elaboración de leyes. Artículo 81. Leyes orgánicas. Artículo 82. Delegación legislativa. Artículo 83. Requisitos de las leyes de base. Artículo 84. Si se contradice una delegación legislativa en vigor. Artículo 85. Decretos legislativos. Artículo 86. Decretos leyes. Artículo 87. Iniciativa legislativa. Artículo 88. Proyectos de ley. Artículo 89. Proposiciones de ley. Artículo 90. Tramitación legislativa. Artículo 91. Sanción, promulgación y publicación. Artículo 92. Referéndum. Capítulo tercero. De los tratados internacionales. Artículo 93. Autorizar celebración de tratados internacionales. Artículo 94. Prestar el consentimiento con la previa autorización de las Cortes. Artículo 95. Posible contradicción de la Constitución por parte de un tratado internacional. Artículo 96. Los tratados internacionales forman parte de nuestro derecho. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 97. Competencias del Gobierno. Artículo 98. Composición del Gobierno. Artículo 99. Investidura del Presidente del Gobierno. Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno. Artículo 101. Causas del cese del Gobierno. Artículo 102. Responsabilidad de los miembros del Gobierno. Artículo 103. Principios fundamentales de la administración pública. Artículo 104. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 105. Participación de los ciudadanos en procedimientos administrativos. Artículo 106. Sometimiento de la administración a la jurisdicción. Artículo 107. Consejo de Estado. Título quinto. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Artículo 108. Responsabilidad solidaria. Artículo 109. Recabar información. Artículo 110. El Gobierno será oído en las Cortes. Artículo 111.
Interpelaciones y preguntas. Artículo 112. Cuestión de confianza. Artículo 113. Moción de censura. Artículo 114. Consecuencias de la cuestión de confianza y de la moción de censura. Artículo 115. Disolución de las cámaras. Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio. Título sexto del Poder Judicial. Artículo 117. Principio de unidad jurisdiccional. Artículo 118. Obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales. Artículo 119. Justicia gratuita. Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales. Artículo 121. Indemnización del Estado ante posibles errores judiciales. Artículo 122. Consejo General del Poder Judicial. Artículo 123. Tribunal Supremo. Artículo 124. Ministerio Fiscal. Artículo 125. Tribunal del Jurado. Artículo 126. Policía Judicial. Artículo 127. Imparcialidad e independencia judiciales. Título séptimo. Economía y Hacienda. Artículo 128. La riqueza del país se subordina al interés general. Artículo 129. Participación en organismos públicos y empresas. Artículo 130. Desarrollo de los sectores económicos. Artículo 131. Planificación estatal de la actividad económica. Artículo 132. Bienes de dominio público. Artículo 133. Potestad para establecer tributos. Artículo 134. Presupuestos generales del Estado. Artículo 135. Deuda pública. Artículo 136. Tribunal de Cuentas. Título octavo de la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero. Principios generales. Artículo 137. Organización territorial del Estado. Artículo 138. Solidaridad y equilibrio económico entre territorios. Artículo 139. Igualdad de los españoles en los territorios del Estado. Capítulo segundo de la Administración local. Artículo 140. El municipio. Artículo 141. La provincia. Artículo 142. Haciendas locales. Capítulo tercero de las comunidades autónomas. Artículo 143. Iniciativa del proceso autonómico. Artículo 144. Supuestos especiales de constitución de una comunidad autónoma. Artículo 145. No se admite federación de comunidades autónomas. Artículo 146. Proyecto de estatuto. Artículo 147. Estatutos de autonomía. Artículo 148. Competencias de las comunidades autónomas. Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado. Artículo 150. Leyes marco, leyes de transferencia y leyes de armonización. Artículo 151. Procedimiento de elaboración de los estatutos. Artículo 152. Organización institucional autonómica. Artículo 153. Control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas. Artículo 154. Delegado del Gobierno. Artículo 155. Posible incumplimiento de las comunidades autónomas y consecuencias. Artículo 156. Autonomía financiera. Artículo 157. Recursos de las comunidades autónomas. Artículo 158. Fondo de compensación interterritorial. Título noveno del Tribunal Constitucional. Artículo 159. Composición. Artículo 160. Su presidente. Artículo 161. Competencias. Artículo 162. Legitimización para interponer recurso. Artículo 163. Cuestión de inconstitucionalidad. Artículo 164. Efectos de sus sentencias. Artículo 165. Su ley orgánica reguladora. Título décimo de la Reforma Constitucional. Artículo 166. Iniciativa. Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma. Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma. Artículo 169. Supuestos en que no se permitirá la reforma constitucional. Disposiciones adicionales. Primera.
derechos forales. Segunda, excepciones favorables a la mayoría de edad. Tercera, régimen económico fiscal canario. Cuarta, mantenimiento de las sedes de la Audiencia Nacional en comunidades autónomas con más de una sede. Disposiciones transitorias. Primera, territorios dotados de un régimen provisional de autonomía. Segunda, territorios que en el pasado plebiscitasen proyectos de autonomía. Tercera, nueva referencia a la iniciativa del artículo 143.2. Cuarta, Navarra. Quinta, Ceuta y Melilla. Sexta, recepción de varios proyectos de estatuto. Séptima, supuestos de disolución de los organismos provinciales autonómicos. Octava, funcionamiento de órganos constitucionales tras la aprobación de la Constitución. Novena, elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas diversas leyes y disposiciones que se opongan a lo establecido en la Constitución. Disposición final. Entrada en vigor el día de su publicación en el BOE y demás lenguas de España.
Chao.